Cuando elegimos seguir a Cristo en la fe, en lugar de elegir otro camino por miedo, somos bendecidos con una consecuencia que es consistente con nuestra elección. Elder Quentin L. Cook. Bienvenidas a Mujeres de Fe, nuevamente un programa más donde estamos aprendiendo de mujeres que nos dejaron un legado de fe, de esperanza, de amor. Para mí personalmente ha sido una bendición poder aprender de ellas. Cada semana al preparar un programa de ellas, al poder conocer sus experiencias de vida, realmente me fortalecen mi propia fe, me motivan a que yo puedo ser mejor y sobre todo a recordarme que soy una hija de Dios. Sí, como siempre les digo, suscríbanse al canal si ustedes consideran que este programa le puede servir a alguna otra mujer, que de hecho yo sé que sí. Compártanlo, suscríbanse y toquen la campanita para que las notificaciones les lleguen a ustedes a tiempo cuando se suba uno de estos videos. Hoy vamos a hablar sobre Esther, la reina Esther, una heroína. Esther era parte de la gran comunidad judía que fue obligada a trasladarse a Persia, pero ella decidió no regresar a Judá y quedarse en esa región. Su nombre original en hebreo es Hadasa, que significa mirto, y en lengua persa significa una estrella. Ella quedó huérfana a muy temprana edad. Su primo Mardoqueo, quien ocupaba un alto cargo oficial en el palacio del rey, la adoptó como su hija y la crió. Él era una persona con una gran fe en Dios, era amable, era una persona muy buena, y de esa misma manera educó a Esther. Ella era una mujer muy hermosa, y esa belleza física la resaltaba con su belleza interior, al tener cualidades como la lealtad, el amor y la dedicación. Vivía en la ciudadela de Susa, en Persia. El rey de esa época, el rey Asuero, gobernaba 127 provincias. Él tenía un gran poder sobre esas regiones y tenía muchas riquezas. Él estaba casado con la reina Vasti, quien fue destronada por no acatar una orden del rey. Ahora él debía buscar una esposa que pudiera reemplazar a la anterior reina. Así que él mandó reunir todas las doncellas vírgenes más hermosas que cubrieran su reino para que fueran llevadas a la ciudadela de Susa, a una casa de mujeres que era custodiada por uno de sus siervos eunucos, Hegai se llamaba él. Dentro de este lugar estaban todas las mujeres. Ellas se estaban preparando, obviamente, para presentarse ante el rey, y dentro de este mismo grupo estaba Esther. Ella fue convocada y fue llevada a este lugar para prepararse junto con las otras doncellas que habían sido reclutadas. Algo importante es que cuando ella se presentó, ella nunca se presentó como una judía. Ella omitió esa información porque Mardoqueo le había dicho que por nada fuera a mencionar que ella era judía. Durante el tiempo que las mujeres estuvieron en ese lugar, Mardoqueo pasaba con frecuencia para ver cómo estaba Esther. Fueron 12 meses en que estas mujeres se fueron preparando para presentarse ante el rey. Ellas eran mujeres común y corriente, y había que prepararlas en modales, en su manera de hablar, de comer y aún en su parte física para que ellas fueran presentadas ante el rey, por lo que duraron todo ese tiempo en preparación. Entonces eran llamadas una por una para que se presentaran ante el rey y se les permitía pedir lo que quisieran para acudir a esa cita. Entonces la joven estaba toda la noche en el palacio con el rey y regresaba nuevamente a la mañana a la ciudadela de las mujeres, donde estaban todas bajo la custodia de uno de los siervos que se llamaba Sasgaz, que él era el que se encargaba de todas las concubinas del rey. Entonces estas mujeres, una vez se presentaban ante el rey, no podían presentarse nuevamente ante él a menos que fuera llamada directamente por el rey. Cuando llegó el turno para Esther de presentarse ante el rey, lo curioso es que ella no pidió absolutamente nada. Ella simplemente quiso ir como era, en lo que había aprendido y como era ella. Además, por su bondad, por la forma de ser de ella, se había ganado el cariño de todas las personas que estaban junto a ella. Entonces ella va, se presenta ante el rey, y el rey la ve y se sorprende y queda totalmente atado a la belleza de ella y simplemente queda enamorado de Esther. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres,
y ella halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las otras vírgenes, y puso la corona real sobre su cabeza y la hizo reina en el lugar de Vasti. En una ocasión Mardoqueo estaba, pues como siempre, sentado a la puerta del rey y escuchó a dos siervos eunucos que estaban discutiendo entre ellos mismos y estaban molestos con el rey y estaban tramando asesinarlo. Entonces lo que hace Mardoqueo es inmediatamente avisarle a Esther para que ella le avise al rey y esté preparado. Y efectivamente, cuando los oficiales van y hablan y van y recogen todas las pruebas, se dan cuenta que sí era cierto que estos siervos iban a matar al rey. Entonces a ellos los ejecutan en la horca. Y esta historia la escriben en las crónicas del rey. Después el rey sube de posición a un hombre llamado Amán, quien odiaba a los judíos, y le dio poder para administrar los asuntos del reino. Todos los servidores del rey debían inclinarse o arrodillarse ante Amán cuando pasara junto a ellos, porque esa era la orden del rey. Sin embargo, Mardoqueo nunca se inclinaba ni se arrodillaba ante él, por lo que Amán se llenó de ira y se enteró, aparte de eso, que él era judío. En su orgullo, él no quiso tomar venganza solamente contra Mardoqueo, sino que quiso matar a todo el pueblo judío que hacía parte del reino del rey Asuero. Entonces Amán va donde el rey y lo indispone contra los judíos, diciendo que ellos no acataban las órdenes del rey, y hace que el rey se enoje y le dé la potestad a Amán de hacer lo que quiera con ese pueblo. Le entrega su anillo para que selle el decreto de lo que vaya a decidir. Y Amán decide exterminar a todos los judíos en un día específico. Y fueron enviadas cartas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, tanto a los jóvenes como a los ancianos, a los niños pequeños y a las mujeres, en un solo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Ahora imaginémonos la angustia que sentían los judíos al saber que había un decreto donde se daba la orden de asesinarlos. Era un decreto real y como tal no tenía reversa, ni el mismo rey podía cambiarlo. Si así él quisiera hacerlo, no tenía la potestad de cambiar ese decreto. Mardoqueo, cuando se entera de este decreto, se pone muy angustiado y muy preocupado y se viste de cilicio como era costumbre en esa época. Entonces Esther se da cuenta y manda a preguntar con unos siervos qué era lo que pasaba. Entonces Mardoqueo le manda la razón y le cuenta lo que está pasando y le manda una copia del decreto. Claro, ella entra en una angustia terrible por todo lo que está pasando, porque hay una orden de ejecución de todo su pueblo. Todos los servidores del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que para cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey sin ser llamado, hay una sola ley: ha de morir, salvo a aquel a quien el rey extiende el cetro de oro. Ese vivirá. Y yo no he sido llamada para entrar a ver al rey estos 30 días. Esta situación se convierte en un gran problema para Esther, así que a través de su intermediario, Esther le informa a Mardoqueo su aparente incapacidad para ayudar. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses en tu alma que, estando en la casa del rey, solo tú escaparás entre todos los judíos, porque si permaneces callada en este tiempo, el alivio y la liberación de los judíos surgirán de otra parte, pero tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora tú has llegado al reino? Esther pudo haberse preguntado que posiblemente el hecho de que haya llegado a ser la reina de ese palacio, de ese lugar, posiblemente había sido por gracia de Dios para que ella de alguna manera pudiera salvar a su pueblo. La verdad era una situación muy muy complicada para Esther, porque su vida dependía de la decisión que ella tomara, porque si decidía ayudar al pueblo, ella podría morir. O sea, o era su vida o era la vida del pueblo judío. O sea, no era una decisión fácil de tomar. Entonces ella decide y le responde a Mardoqueo:
Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré con mis doncellas igualmente, y así entraré a ver el rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. El que Ester haya respondido, si perezco, que perezca, muestra mucho de su personalidad, de cómo era ella, de su entrega, de su amor hacia su pueblo, porque finalmente ella toma la decisión de presentarse ante el rey, no importa si no ha sido llamada y si tiene que enfrentar la muerte. Finalmente ella quiere hacer su parte, entonces pide a Mardoqueo que le diga al pueblo que ayune, pero no solamente que sea el pueblo, es que ella misma toma esa responsabilidad de ayunar esos 3 días y de también pedirle a sus doncellas que lo hagan. Ahora, ¿qué hubieras hecho tú en esta situación? ¿Qué hubiésemos hecho nosotras en esa situación? La verdad es que Ester nos enseña que a veces hay que tener valor, tener determinación para tomar decisiones importantes en la vida. Al tercer día de sucedido este evento, Ester decide presentarse ante el rey y halla gracia ante sus ojos. Y dijo el rey: ¿qué deseas, reina Ester? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Gracias a la fe de Ester y al ayuno del pueblo judío, Ester halla gracia delante del rey y él mismo la anima que pida lo que ella quiera. Ester es muy prudente y sabe que no es el momento de decirle lo que está pasando, y más bien lo invita a un banquete preparado por ella misma, y también invita a Amán. En este banquete al que asiste el rey, le dice a Ester que cuál es su deseo, que qué es lo que ella quiere, y ella simplemente le dice que no le va a decir absolutamente nada, que después le dice qué es lo que ella quiere. Y también en ese banquete asiste Amán, y él se siente sumamente orgulloso en su ego porque ha sido invitado a tener un banquete junto al rey y junto a la reina. Entonces para él su ego creció demasiado. Luego, Ester, dentro de su estrategia que tenía, vuelve a invitar al rey al otro día a que vaya a otro banquete, y también le dice a Amán que asista a ese banquete. Entonces este hombre está, mejor dicho, con el ego arriba, muy importante que se siente porque ha sido invitado nuevamente a tener un banquete con el rey. Entonces él sale de ese banquete feliz y contento por lo que está pasando, pero se encuentra con Mardoqueo, quien nuevamente ni se inclina ni se arrodilla ante él. Entonces él se pone furioso porque Mardoqueo no lo ve como él quisiera que lo viera. Entonces cuando él llega a su casa y habla con su esposa, le comenta que su felicidad no es completa, que aunque estuvo con el rey y que él era una persona muy importante, Mardoqueo ni se inclinaba ni se arrodillaba ante él. Entonces la esposa le sugiere algo, le dice: construye una horca y mátalo ahí. Entonces Amán le sonó y mandó construir una horca altísima donde toda la gente la pudiera ver. Esa misma noche el rey no puede dormir y hace que le traigan las crónicas para que le sean leídas, y entonces se menciona lo que hizo Mardoqueo cuando dio aviso de los 2 siervos que querían matarlo y que fueron ahorcados. Entonces el rey va y pregunta a los siervos que tiene ahí con respecto a las crónicas que acaban de leer, qué honor, qué homenaje se le había hecho a Mardoqueo por lo que había hecho. Y ellos respondieron que no se había hecho absolutamente nada. Entonces él ve a alguien en el patio y pregunta quién es la persona que está en el patio, y los siervos contestan que es Amán, porque Amán venía directamente a hablar con el rey para que él ordenara que se ahorcara a Mardoqueo porque no era obediente a las órdenes del rey. Entonces el rey, cuando entra Amán, le pregunta qué debe hacer para honrar a un hombre. Entonces él, pensando que estaba hablando de él, entonces él simplemente le dice que para que pueda hacerle un homenaje a un hombre, tiene que vestirlo con las ropas del rey, tiene que cabalgar el caballo del rey, tiene que ponerle la corona del rey, y tiene que ir por todo el pueblo como en un desfile donde todo el mundo lo pueda ver.
que ese sería el mejor homenaje que se le podría hacer a un hombre. Entonces ya Amán se veía en esa posición. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma la vestidura y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, quien se sienta a la puerta del rey. No omitas nada de todo lo que has dicho. Imagínense cómo se sintió Amán, y obviamente él tuvo que hacerlo. Todo lo que él quería para sí, esa gloria que quería para sí, él tuvo que hacerle ese homenaje a Mardoqueo con todo el odio que él tenía en su corazón por él. Entonces le hace el homenaje a Mardoqueo, y Mardoqueo pues se le reconoce lo que hace un tiempo atrás había hecho para salvar la vida del rey. Ahora, nuevamente asisten al banquete tanto el rey como Amán, y el rey le pregunta nuevamente a Esther que cuál es su petición, que qué es lo que desea de él. Entonces la reina Esther respondió y dijo: oh rey, si he hallado gracia ante tus ojos, y si le place al rey, mi petición es que se me conceda la vida, y mi deseo, la vida de mi pueblo. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Y si para siervos y siervas hubiéramos sido vendidos, me habría callado, porque tal adversidad no sería suficiente para inquietar al rey. Entonces Esther inmediatamente le dice que Amán es la persona que pretende destruir a su pueblo. Así que el rey se enoja por lo que está pasando y él se va y sale al huerto. Entonces, como Amán está presente, él inmediatamente entra en angustia y empieza a suplicarle a la reina que por favor lo perdone, que abogue por él, y se recuesta donde ella está. Cuando el rey entra nuevamente y lo ve ahí, él piensa que la está acosando, ¿cierto? Porque lo ve recostado ahí cerca a la reina. Entonces se llena de enojo, se llena de ira y lo manda ejecutar en la misma horca que él había preparado para Mardoqueo. Luego de esto, el rey nombra a Mardoqueo en la misma posición que tenía Amán, le entrega inclusive la casa que tenía Amán, pero también él descubre que Mardoqueo y Esther tienen parentesco. Entonces manda a Esther que viva también en esa casa y le brinda pues obviamente todo el apoyo. Sin embargo, el problema no había terminado ahí. La reina le suplica al rey que por favor revoque el decreto de exterminar a los judíos, pero él dice que no puede hacerlo. Así que más bien les dice que ellos mismos expidan un decreto que les ayude a minimizar los efectos del primer decreto. Así que llaman a los escribas del pueblo y sacan un nuevo decreto firmado por el rey, donde se autoriza al pueblo judío a defenderse en el momento en que ellos vayan a ser atacados y vayan a ser asesinados. Y así sucede. Cuando llegan estas personas ese día 13 a eliminar y exterminar a todos los judíos, ellos simplemente se defienden y salen victoriosos de ese suceso tan impresionante. Cuando realmente leemos esa historia en las escrituras acerca de Esther, pues la verdad es que uno se llena de emoción de ver cómo una mujer fue tan valiente. Realmente fue una heroína al anteponer su vida por su pueblo. Ella amaba mucho a su pueblo, amaba mucho a Mardoqueo, y por eso ella estuvo dispuesta a dar su vida. Dios la ayudó para que ella pudiera encontrar favor a los ojos del rey y que él mismo pudiera ayudar y no fuera exterminado el pueblo judío. Conocer las tradiciones y el contexto de cómo ella vivió este episodio tan amargo, vemos que su valentía y fe fueron puestos a prueba y ella salió victoriosa de esta prueba. El amor a Mardoqueo y a su pueblo fue más poderoso que su propia vida. La verdad que leer esta historia nos hace sentir que Esther realmente era una persona especial, que era lo suficientemente humilde y tenía la suficiente fe en confiar en Dios para que le ayudara en un momento tan crítico como ese. Esther mostró gran diplomacia y estrategia en sus peticiones al rey Asuero. Ella nos inspira a ser valientes cuando aparentemente las circunstancias no sean las más favorables para nosotras.
nos ayuda a entender que los milagros existen y que es más importante confiar en el Señor que temer a los hombres. Realmente Dios guió a esta gran heroína. Por favor, déjenme sus comentarios de qué piensan y qué han sentido con la historia de Esther. De qué manera las han motivado a ustedes a ser semejantes a Esther. Recordemos que las decisiones en la vida no son fáciles y hay decisiones mucho más importantes que otras. Que ojalá podamos seguir el ejemplo de Esther y llegar a ser mujeres de fe que inspiran.